¿Qué tal? En este video explicaré de la mejor manera posible un proceso industrial para un proyecto escolar del Instituto Politécnico Nacional, de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización en la materia de Control de Procesos 1. Mostraré el funcionamiento de un controlador PID en una modelación de cascada para controlar el nivel de tanques de condensados de una caldera. Elegí este tema porque estoy familiarizado con el control de calderas, ya que he trabajado por más de 6 años en la industria del cartón, el cual tiene como parte vital de su producción la generación de un vapor con las características de ser siempre constante y disponible para que el calor pueda entrar en el papel y genere una buena lámina de control. En primera parte explicaré cómo funciona una caldera a través de un video de una caldera Cleaverblux. Posteriormente enseñaré cómo se plantea el diagrama de cascada en un modelado. Después enseñaré en un video de MATLAB y Simulink cómo se genera el modelo de cascada y se empieza a sintonizar para que responda a los estímulos, y posteriormente una simulación en LabVIEW de cómo se controla el tanque de condensados a través de un proceso de PID. Bien, ahora podremos ver las partes de la caldera mostradas por este experto. Nos enseñará el barrido que hace, cómo se comporta y qué elementos deben a considerar para inicializar la caldera. Una caldera necesita de un proceso de inicialización para que pueda arrancar. En esos momentos, el experto va a señalar el ventilador de entrada de aire en el siguiente clip. Ese mismo que está señalando es el ventilador de entrada de aire de la caldera. Se hace un barrido de purga para que cualquier residuo que haya quedado dentro de la cámara de combustión se elimine y pueda hacer su ciclo de arranque de caldera. Está controlado a través de la abertura de una puerta que permite el paso del aire para que esta caldera pueda tener su proceso de barrido. Nos indica que en ese tablero se inicializa esta compuerta y con el interruptor de límite se indica que la abertura está abierta o cerrada como medio de seguridad para el arranque de la caldera. Como ustedes saben, la caldera es un recipiente sujeto a presión y debe ser manejada con mucho cuidado, ya que al no seguir los protocolos de seguridad podríamos tener una explosión. Ahora se va a la descripción de el combustible, que en este caso es gas natural. Nos hace la indicación de una tubería donde se alimenta el gas natural, señala el regulador del gas natural de la alimentación principal y nos señala el sistema de piloto, el cual también tiene una alimentación y un regulador del gas natural para que pueda inicializar la caldera. Es importante que estos dos elementos se encuentren bien calibrados para que puedan ajustar bien la caldera y su eficiencia siempre sea la mejor. Después se pasa a unos indicadores de presión, de alta y baja presión de gas, que son esos dos, y en medio está la purga de la tubería donde pasan esos dos reguladores de presión. Después nos va a explicar en la parte frontal de la caldera el módulo de ignición o la bujía que va a señalar en este momento y va dirigida por este controlador de levas. Ahí entra la conexión de gas del piloto y ese que está señalando es la bujía con la cual se inicia el proceso de combustión interna o se enciende el piloto. Posteriormente nos le indica de un sensor UV que indica si está encendida o no el piloto, y si no está encendido no da arranque para el siguiente proceso de combustión. Ahí les está explicando que es muy importante tener calibrado, que todo esté funcionando para que pueda irse al controlador principal. Ahí llega el gas, se suministra y puede arrancar completamente la carrera. Esta cajita que tocó es el modulador de motores o el modelador de abertura. Ahí se controla la cantidad de combustible y de oxígeno, como si fuera el cuerpo de aceleración de un coche o de un carburador. Entre más abre, más oxígeno necesita, entre más cierra, menos oxígeno necesita,
y esto sirve para poder modular la cantidad de calor que necesita para ver la cantidad de vapor que se va a generar. Esta cajita está fabricada por Honeywell, que son uno de los fabricantes que mejor desempeño tienen en el control de calderas. Ahí nos indica que con las levas se mueven las aberturas tanto de aire como de combustible, como ya había mencionado anteriormente. Ahora todos esos elementos tienen que cumplirse para que pueda inicializar la caldera, se pueda arrancar y sea una manera segura de operarlo. Ahí podemos ver cómo se acciona la leva que cierra o abre la admisión de aire y de gas. Después nos explican que la manera en que el calor se transfiere a los tubos de internos donde se genera el intercambio de calor entre la cámara de gases y la cámara que contiene agua, intercambian calor y producen el vapor, que es la principal función de la caldera en este caso. Posteriormente explica cómo funciona el otro tipo de combustible con el que se alimenta, ya que como se había dicho anteriormente, esta caldera es de dos tipos de combustible. Esto ahí hay una explicación de que a veces el consumo de gas natural te pide que reduzcas tu consumo, ya que es un elemento que no está disponible siempre, o el costo del gas natural aumenta repentinamente y cambian al otro tipo de combustible. Esa bomba impulsa el gasóleo o el combustóleo, igual a la cámara de combustión, y también en la otra línea se presuriza. Ahí explica que, igual que el proceso de gas natural, se indican las presiones, se encienden los pilotos para que se pueda generar la combustión interna dentro de la caldera, pero con ahora el otro tipo de combustible. Ahí está explicando que los tubos se calientan para hacer intercambio de calor. Posteriormente se tiene que, y todo ese gas quemado se va a la chimenea donde se expulsan esos gases. Y en donde está señalando se coloca una sonda que mide la cantidad de gases que se queman, la eficiencia, cómo se debe de calibrar. Es un elemento muy importante para poder controlar la buena combustión de la caldera, que los gases estén quemando bien, que la caldera sea eficiente y no estés perdiendo o quemando combustible sin ser eficientes. Ahí está hablando él de lo importante que es mantener bien calibrados los instrumentos y cómo se debe llevar a cabo la eficiencia energética. Ahora, después de este video, pasaremos al sistema de cascada. Bien, ahora veremos un diagrama de un control de cascada tipo bloques, en el cual se encuentran dos mediciones retroalimentadas, una primaria y una secundaria. Esto para poder darle seguimiento como si fuera un esclavo y maestro. Vamos a ver a continuación una imagen que nos muestra un calentador de agua, que es básicamente lo que yo quiero mostrar en LabVIEW, como controlado por medio de dos controladores se llega a tener un set point regulado, como lo marca aquí con el flujo de vapor y el set point de temperatura. Hay dos set points y la cantidad de temperatura y la presión o el flujo de vapor son proporcionales. De hecho, hay unas tablas de vapor que nos indican estas mediciones. El punto aquí es que un sistema de doble retroalimentación, como lo indica la chica, es
para tener un mejor control, aunque puede ser un poco complicado de sintonizar. Comúnmente se utiliza en la fabricación de cervezas, como lo dice en la imagen. Bueno, aquí viéndolo en el siguiente video, tenemos un set point, los puntos suma y dos funciones de transferencia. Aquí vamos a generar un control en cascada, sintonizando primero el control secundario, agregando diferentes elementos en el Simulink para poder sintonizarlo. Buscamos el controlador PID y se lo agregamos a nuestro bosquejo de modelado. Ahora vamos a darle las sintonizaciones. Primero lo unimos con las funciones de transferencia. Duplicamos el PID para poder meterlo en nuestro diagrama de bloques. Vamos a comenzar a unir los bloques para poder generar el loop secundario, que es el primero que se debe de sintonizar en un sistema cascada. Aquí se nos fue un punto suma, ya lo regresamos. Vamos a meter el visualizador para ver cómo nos queda nuestra primera sintonización del control secundario. Colocamos el set point y vamos a darle marcha para ver cómo se ve la sintonización en el scope. Como podremos darnos cuenta, reajustamos la imagen y nos da casi 1 con una respuesta suave, así que vamos a hacerla más agresiva. Vamos a cambiar nuestro valor del proporcional para hacer más rápida la rampa, al igual como el control integral. Vamos a ver qué respuesta nos da. Vamos a ver el scope y si se fijan casi llegamos al punto 1 de una manera instantánea. Podríamos decir que este sistema actúa de una manera rápida con un tiempo de respuesta rápido. Vamos a ajustar los valores de la integral a 10 para ver cómo se comporta. Le damos play de nuevo al scope y como pueden ver ya logramos el valor de 1 con una pequeña curva para nuestro sistema secundario del control cascada. Se puede observar cómo está ligeramente, llega a 1 y después se sobrepasa a 1 y después se estabiliza. Ahorita podremos desarrollarnos el segundo loop, que es el loop primario para el control cascada, asignándole un slider, una ganancia slider. Antes quitamos el set point, colocamos el slider de ganancia, que nos permite hacer ajustes. Al momento que le damos al bloque, lo unimos de nuevo. Aquí mostramos cómo podemos darle ganancia baja o alta con ese controlador. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. Nos vamos de nuevo vamos a reubicar el scope. Vamos a añadir esta función de transferencia. Ahora vamos a la retroalimentación con el siguiente punto suma. Aquí nos equivocamos un poquito. Vamos a unir el PID y el set point que previamente ya teníamos para poder darle una forma final a nuestro diagrama de bloques del control cascada. Aquí están unidos los dos loops, tanto el primero y el secundario,
y vamos a ver qué respuesta nos da en el scope. Un arranque bastante suave y después se comienza a estabilizar. Vamos a irlo modificando para hacerlo más agresivo y que sea más rápido el controlador, modificando su control proporcional y su control integral. Vámonos agresivos, con un valor de 100 en cada uno. Vamos a ver qué hace. Le damos play y como podemos observar no está nada mal, empezamos alto y después se comienza a estabilizar. Tenemos un sistema que se estabiliza al final de estos dos loops. Aún así lo podemos mejorar, podemos agregar otra función que es un delay, un atraso, para ver si se comporta de una mejor manera en la gráfica. Vamos a ponerle un tiempo de 1 y corremos. Vamos a ver el scope. Ya, se salió de control, se destabilizó y perdió totalmente el control. Habría que hacer ajustes. Parece ser que los valores de 100 y 100 son muy agresivos. Tenemos que realizar ajustes. Nos vamos de nuevo a 1, a 1 y vamos a ver la gráfica. Como pueden ver, tuvimos casi el mismo resultado. Vamos a darle más tiempo para ver los efectos del delay. Bien, curvas mucho más suaves, se estabilizó de una manera más rápida en un tiempo de 50 segundos. Creo que podemos ver los efectos gráficos del control cascada. El control en cascada analiza dos variables de proceso y aplica dos controles PID sucesivos para efectuar la operación de control deseada. El circuito maestro, el primario, controla la condición del proceso deseada y el lazo de control esclavo, el secundario, recibe su punto de ajuste para efectuar el elemento de control final, por ejemplo, una válvula de flujo de vapor. Si bien el objetivo principal es controlar la temperatura del reactor por lotes, lo que podría realizarse mediante un solo circuito para controlar la válvula de flujo del vapor, se agrega un circuito secundario o en cascada que actualiza su punto de ajuste alrededor del requisito de temperatura actual. Además, el segundo bloque compensa las variaciones en la presión del suministro de vapor, aumentando así la sensibilidad de control de temperatura. El control de avance también considera dos variables de proceso. La operación de control deseada se efectúa mediante solo un bucle PID, en el que se introduce un sesgo adicional a la salida del bucle en función del análisis de una variable de proceso ascendente. De ahí el nombre de feed forward. Un ejemplo es la temperatura del agua de salida en una caldera de gas natural. El circuito primario mide la temperatura de salida de la caldera y controla una válvula de flujo de gas, ajustando así la velocidad de encendido. En medición aguas arriba de la cantidad de metano en la corriente de gas de una caldera, se puede indexar y desviar al circuito PID primario. El circuito PID agregará o restará salidas adicionales según la composición del metano en el gas natural, para recortar la velocidad de combustión y mejorar el control de la temperatura fuera de la caldera. Una vez que se entienden los requisitos fundamentales, el siguiente paso importante es determinar si el control cascada es o no la solución adecuada para el proceso determinado. La decisión de implementar el control en cascada se puede evaluar simplemente en términos de ventajas y desventajas. Para ayudar con una evaluación hay que considerar lo siguiente. Los pros. El objetivo del control de cascada es mejorar el rendimiento del proceso reduciendo o incluso eliminando los efectos de una perturbación conocida mediante el control de una variable de alerta de temperatura o alerta temprana. Los siguientes beneficios se pueden lograr mediante la aplicación del control de cascada. Los bucles que emplean correctamente la arquitectura en cascada responden de manera más eficaz a las perturbaciones. Esto se debe a que el circuito interno está más cerca de la fuente de la perturbación y más rápido que el circuito externo. Esta combinación permite que el proceso corrija las alteraciones más rápidamente. El bloque interno ayuda a corregir las no linealidades como están asociadas con el elemento de control final. Recuerde que los bucles interior y exterior se basan en el mismo bucle de control final. Debido a su dinámica más rápida, el bloque interno se ajusta a las no linealidades del elemento final de control.
por delante del bucle externo, minimizando así los efectos negativos en el proceso. Un bucle interno más rápido reduce la variabilidad general experimentada por el proceso, dado que el bucle interno puede responder más rápidamente a las perturbaciones que un bucle externo. Reduce la gravedad de una perturbación. El bucle exterior se puede ajustar de forma más conservadora. Dado que el lazo interior hace ajustes más rápidos, el lazo exterior ya no necesita ser ágil. El control más estable beneficia a los procesos posteriores. Ahora veamos los contras. Las desventajas de este esquema de control avanzado se pueden resumir en términos de costo y complejidad. Los siguientes representan los aspectos negativos del control de cascada. Los costos de instrumentación casi se duplican con la implementación del control de cascada. La arquitectura requiere la instalación y el uso de un segundo sensor para medir la variable interna del proceso. Los costos de configuración también son casi el doble. Los costos adicionales de hardware deben complementarse con mayores costos de instalación y configuración. Ajustar los dos controladores PID para ofrecer una capacidad de respuesta óptima puede llevar un tiempo y un esfuerzo considerable. Existe la posibilidad de mayor desgaste en el elemento final de control, ya que el controlador internamente se genera y ajusta agresivamente para mejorar el rechazo de perturbaciones. Este costo puede ser difícil de calcular ya que depende de la configuración de los controladores. Es decir, que el trabajo del elemento final de control debe realizarse debido a la cascada. Más allá del potencial para el desempeño final más fluido del proceso, hay otras consideraciones financieras y de apoyo que deben considerarse. La mayoría de los talleres de capacitación enfocados al control de procesos cubren esto junto con otras aplicaciones básicas y avanzadas del PID. A menudo proporcionan otros conocimientos valiosos para evaluar los pros y contras del control de cascada. Muy bien, es hora de llegar al clímax haciendo la representación de este ejemplo que encontré de LabVIEW de un control cascada para un flujo de una simulación de proceso de un tanque de compensación con cascada, obviamente, como lo mencioné, y absorbe aumentos repentinos de presión. El perfil de flujo de entrada permite aplicar una variación de flujo de sobrevoltaje específico. El modelo del tanque tiene un ruido adicional, una banda muerta de la válvula, un retraso y un tiempo muerto. Aquí nosotros vamos a dar el porcentaje del flujo constante y se verá en esta gráfica de proceso. Aquí estamos viendo que lo tenemos definido al 20%, el flujo de salida hasta el 20%, pero el nivel se queda con un 72.29%, ya que esta compensación no permite que ninguno de los dos se sigan al mismo tiempo. Cuando nosotros usamos una ganancia negativa en KC, como lo veremos, vamos a ver los efectos que ocurren entre el controlador de nivel y el controlador de flujo. También podemos manejar el tiempo de retraso en 10 minutos, 1 minuto, 0.1 minuto y 0.01 minutos para que vean cuál es la reacción. Vamos a encenderlo y veamos qué es lo que ocurre. Como pueden ver, le empieza a graficar, ya yo teniendo el flujo de entrada en 20%, lo comienza a seguir el flujo de salida y el nivel se queda alrededor del 20%. Como pueden verse en estas dos gráficas, se siguen a uno mismo. Ahora vamos a cambiar el flujo a un flujo mayor de 50. Vean cómo se define, hay una perturbación y el mismo flujo de salida comienza a seguir el flujo de entrada. Podemos verlo en el gráfico del proceso a través del tiempo. Y se comienzan a igualar. Aquí podemos ver el nivel, cómo se maneja de una manera constante. En este diagrama podemos ver que le dimos el flujo de entrada del 50%. Aquí está marcada nuestro transmisor de campo 1, nuestro control de nivel, nuestro control de flujo, el punto suma, y aquí vemos cómo la válvula oscila para poder seguir esos controladores. Ahora vamos a cambiar el perfil a un 80%. Y ya aquí vieron una perturbación. Vean cómo trata de seguir el flujo de salida a un 80%, pero nuestro nivel se mantiene. La válvula se mantiene cerrada y no oscila para poder mantener el flujo de la salida de la bomba con nuestras dos retroalimentaciones. Ahora vamos a darle un perfil de entrada para que observen los cambios que se generan al tener ya valores predefinidos y cómo empiezan a oscilar entre sí para poder alcanzarse.
Vamos a mover el tiempo de retraso para que vean el efecto que se logra. Ahora las pistas las va a seguir el flujo de salida y no el de entrada. Pueden observar el comportamiento. Vamos a cambiarlo a 0.1 segundos para que siga la pista de la salida. O sea que el seguidor ahora sea la salida y no la entrada. Vean cómo se mueve el tanque, cómo se mueven los parámetros al punto de estarse siguiendo el uno al otro. Hay momentos en el que la válvula tiene que salir y los demás lo siguen. Ahora vamos a cambiarlos a 0.01 el retraso para que vean cómo ahora los va a seguir el nivel de entrada. Como pueden observar, hubo un desbalance complejo, pero ya se estabilizó y vuelven a estar en un nivel deseado. Ahora quiero que observen cuando le ponemos la ganancia positiva. Vean lo que sucede. Cierra totalmente la válvula y nuestro tanque comienza a sobrellenar y deja de compensar la entrada y la salida. Nuestro tanque se llenó, seguimos teniendo flujo de entrada, pero ya no hay salida. Ahora vamos a colocar un nivel negativo en la ganancia de nuestro controlador de flujo. Y vean lo que sucede. Aquí todo está casi desbordado. Abre la válvula, la vuelve a cerrar. Abre la válvula, la vuelve a cerrar. Abre la válvula y la vuelve a cerrar. Nuestro sistema comienza a oscilar, porque no encuentra estabilidad en ningún control. Vamos a regresar a parámetros más normales para volver a estabilizar esto. Vamos a darle la ganancia que tenía originalmente y que se estabilice nuestro sistema de nuevo para que sea un control de cascada seguidor. Ahorita verán cómo el tanque se vuelve a llenar y todo vuelve a su normalidad. Destabilizamos el sistema ajustando la ganancia. Vamos al tiempo de retraso 10 para que el seguidor sea la salida y la entrada. Y vamos a quitarle los perfiles de entrada preajustados para que se vuelva a ser 80 y todos se sigan a 80. Si se fijan, el nivel se mantiene al 50%, pero el flujo de entrada y salida se mantienen en niveles muy similares. Este ejemplo fue muy gráfico y lo encontré dentro del mismo del programa de LabVIEW, para poder entender el sistema de cascada y presentarlo en este video. Pues hasta ahora hemos terminado el video. Espero sea de su agrado, ya que no fue un trabajo muy profesional. Pero en conclusión, se han presentado los principios de control en cascada y se ha obtenido un excelente rendimiento de control en cascada para el rechazo de perturbaciones, que fue lo que vimos en el video anterior. El control en cascada emplea el principio de control de retroalimentación, ya que la variable secundaria es una salida del proceso, que depende de la variable manipulada, por ende de una manera causal. El control en cascada puede mejorar el rendimiento cuando la dinámica, principalmente en el tiempo muerto, es mucho más corto que en el primario. Algunas perturbaciones se pueden medir y compensar rápidamente. Este rendimiento mejorado de la variable controlada es capaz y se logra sin aumentar significativamente la variabilidad de los manipulados de la variable. Basado en esta mejora de rendimiento y simplicidad de implementación, se recomienda al ingeniero que evalúe el control en cascada como la primera mejora de un solo bloque. Las primeras veces que los nuevos ingenieros de control evalúan las cascadas deben formar un estudio cuidadoso, pero después de alguna experiencia podrán diseñar controles en cascada rápidamente, aplicando los principios de diseño sin escribir explícitamente criterios. Sin embargo, el control en cascada no es de aplicación universal. Los criterios de diseño se pueden utilizar para determinar si la cascada es apropiada, y de ser así, seleccione la mejor variable secundaria. Si no es posible de inmediato y se desea mejorar el rendimiento del control, el ingeniero debe investigar la posibilidad de agregar el sensor secundario necesario. Incluso con mejorados sensores, la cascada no siempre es posible.
Por ejemplo, una relación causal entre la variable manipulada y una medición que indique la perturbación puede que no exista. Por lo tanto, aunque la cascada suele ser la opción preferida para mejorar el control con mayor rendimiento, a menudo se requieren enfoques de mejora adicionales y estos sistemas se ven en controles más avanzados. Por su atención, gracias.